Buenas noches. El día de hoy hemos hablando acerca de El Maestro y Margarita. Es nuestra segunda sesión y abarcaremos los capítulos desde el quinto, no es cierto, desde el sexto, que es esquizofrenia, como lo fue anunciado, hasta el capítulo 15, que se llama El sueño de Nicanor Ivanovich. Entonces, en la sesión, el día de hoy encontramos a Sofía Bislava, a Jair Verona y yo, Michelle Hernández, que me toca liderar la sesión el día de hoy. Entonces, en primer lugar, quisiera preguntarles qué les parecieron estos capítulos, cómo los sintieron, mejor, peor, igual que la vez pasada. ¿Cuáles son sus comentarios generales, amigos? Pues, si quieren, yo comienzo. En general me costó más trabajo leerlos que los primeros 5, porque en los primeros 5 logré captar el hilo conductor y en estos últimos que leímos siento que había muchos hilos conductores, o bueno, así yo lo interpreté, pero puedo decir que de lo que he leído, de estos últimos que leímos, tengo un capítulo favorito, que es el 12, cuando hay una presentación de magia. Ese fue el capítulo que más entendí y que más me gustó, pero en general puedo decir que me costó trabajo leerlos. Pero me ayudó ver un video de TED Education, que explica por qué es importante leer este libro o cuál es la relevancia que tiene este libro en la literatura eh, universal. Entonces, ese video me ayudó porque presentan a los personajes principales con dibujos animados. Entonces, al momento de leer, pues ya me pude imaginar algunos personajes que mencionaban ahí. Y sí, eso en general. Yo en lo personal me sentí como cuando empecé el libro, que el primero le agarré la onda, en el segundo no sabía qué estaba pasando, y en el tercero fue como de, bueno, fue esto, ¿no? Pero esto lo sentí en todos los demás capítulos. Siento que sí hubo un conflicto para mí, porque siento que fueron muchos personajes que nos los introdujeron en un momento y se volvían como el principal en ese capítulo. Entonces, pues me iba perdiendo un poquito de con quién estaba hablando y de quién estaba hablando y quién estaba sucediendo y en qué momento estaba sucediendo todo. Pero pues no estuvo mal, o sea, como lo imaginé, pensé que iba a ser más pesado de lo que está, pero pues no, está bien. Y yo quiero decir que mi Sí, favorito fue el 15. No, el 14. Ese le entendí más. y ahorita que mencionaste, ay, perdón, lo de los personajes, creo que es complicado seguirles la pista porque no hay una presentación como tal, o sea, no. Sí, o sea, entran nada más a la Ujú. escena y ya, no los conocemos a profundidad, entonces eso quizá puede desconcertar. Y con conocer podría ser que haya un personaje, que ya esté un personaje y que ese personaje esté hablando sobre tal persona. Y con algunos personajes sí pasa, pero con otros no tanto, solo llegan de la nada, entonces quizá por eso es complicado. Sí, sí, a mí también me costó un poco de trabajo, en especial como que los últimos capítulos, y creo que es porque es un libro que, no sé, o sea, siento que lo tienes que ir como desmenuzando poquito a poquito. Y siento que nos emocionamos por no haber tenido aventarnos un rollo de echarnos muchos capítulos al mismo tiempo. Entonces creo que eso fue como algo que lo complicó de más. Este, yo que creo que sí hay muchos personajes, o sea, como que yo de repente me perdía como con los nombres y decía como, ¿este quién es? ¿Y por qué está saliendo acá? Y justo lo que decía, bueno, los dos, ¿no? Que era como confuso, porque creo que para mí como que hay tres líneas de historia que se podrían como poner, que por un lado tenemos a los personajes que habitan en este Moscú, o esta Kiev, o lo que sea esa parte de la Unión Rusa, y por otro lado tenemos este la parte de que es como, pues que no sé si decirlo como mágico, pero ajá, como que la parte de más alegórica quizás, y aparte tenemos como los fragmentos del libro, ¿no? Que son como de esto
bueno, la historia de Poncio Pilatos, ¿no? Que veníamos siguiendo desde el inicio. Entonces creo que todavía eso lo complica más, porque son como 3 tramas que se van entrelazando, y es un poco quizás como Juego de Tronos, que de repente un capítulo te lo cuenta un personaje y otro te lo cuenta otro, y de repente te pierdes. Como difícil encontrar quién está narrando y qué está narrando y por qué lo está narrando en ese instante. Entonces creo que eso fue lo que a mí me complicó. Pero entonces, a ver si quieren, vamos por orden, ¿no? Decía Viz que a ella le había gustado la parte de los trucos de magia. Pero ¿qué opinan como, no sé, de los primeros 2 o 3 capítulos, que serían el de esquizofrenia, el de un apartamento misterioso y el duelo entre el profesor y el poeta? Uy, 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 uy. Bueno, lo había comentado creo que la sesión pasada, cuando dije que siento que cualquiera hubiera hecho lo de meterlo a un psicólogo, porque, pues, estamos como tan cerrados en algunas cosas que cuando llega alguien y te dice que vio esto, que hizo aquello, pues tú dices: "No, es que ya perdió la cabeza", ¿no? Entonces, pues, la reacción común, normal, sería como, pues, ve a checarte, ve a esto y, pues, lo hubieran encerrado, ¿no? Y bueno, hay una escena donde le dice el doctor, le dice: "Pues, a ver, dime qué pasó, es esto, es aquello, ¿qué vas a hacer si sales de aquí?". "Ah, pues, le voy a decir a la policía". Dice: "Ah, bueno, entonces no quito tus cosas del cuarto, ¿no? Porque, pues, a fuerzas vas a regresar, no tienes ropa, vas a ir a contar una historia de que está el diablo, que viste a Poncio Pilatos, pues, te van a regresar aquí, ¿no?". Entonces, es como dices: "No manches, pues sí", ¿no? O sea, a pesar de que puede ser que esté diciendo la verdad, siempre va a existir ese cacho donde ignoramos lo que realmente está viviendo la otra persona, ¿no? A veces las verdades no son absolutas, y eso te lo muestra también el libro. Y luego bueno, el otro capítulo, que es el del departamento maldito, sí, ¿no? ¿Se llamaba así? Ese se me hizo muy interesante, porque siento que fue más ¿cómo te lo explicar? Como más siniestro el suspenso de te cuenta como las historias minis de lo que había pasado en el departamento y, pues, sí te mete como la intriga de, pues, ¿qué les pasó, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué están viviendo? ¿Por qué lo están viviendo? Y hasta el momento cuando aparece el extranjero con el gato, pues, también es como de: "Güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí?". Entonces, esos capítulos me gustaron más. Yo concuerdo, yo concuerdo con Verona en el sentido de, pues, el tema de los psiquiátricos y, como decía Foucault, en el orden del discurso, ¿no? O sea, hay discursos dominantes en la sociedad que cuando llega un discurso, pues, que no va acorde al discurso, ay, ¿cómo se llama esta palabra? Que se impone, ay, empieza con H, bueno, se me fue, pero este discurso que predomina e irrumpe, como que lo vemos como raro y ya tiene que ir a un lugar diferente donde debe ser tratado diferente y cuidado, se empiezan a esparcir esas ideas porque nos va a dañar. Entonces estoy de acuerdo con eso y esos capítulos no los tengo claros, ¿saben? Quizá porque me quedé más con la acción de los últimos, pero esos no los tengo muy claros, o sea, como que recuerdo que son puros diálogos, pero la verdad no los tengo muy claros. Ya, sí, o sea, yo justo como decían ustedes, o sea, creo que el primero se me hace como lo que decíamos, ¿no? La sesión pasada de cómo en el mundo puede estar un gato comprando boletos y nadie como que se sorprende, ¿no? Y justamente aquí es como, estás loco, o sea, como esto no tiene cabida en el mundo que habitamos. Entonces, eso como que por un lado yo también creo que es lo que dice Biz, ¿no? De que nos gusta como recluir a las personas que sentimos que no encajan como en la sociedad. Y justo también como que lo pienso en esta época del contexto en que, digo, o sea, como que después de que se dio la revolución rusa, o sea, tenías que estar como de un bando, ¿no? O sea, no podías no tener una postura, sino tenías que irte como de un bando. Y entonces justo, no sé, así como estaban en otras épocas después, ¿no? Lo de los campos de concentración y así. O sea, yo creo que irte como a una cárcel rusa era como algo peor que irte a un psiquiátrico, en cierto modo, porque también lo vimos con Primo de Levi, ¿no? Que al final de cuentas en el doctor es como un lugar que, pues sí, a lo mejor te tratan mal, pero te tratan como tan mal, ¿no? Como que hay, no sé, quizás un poco más de empatía. Entonces, o sea, justo, ¿no? Como que creen que está loco, pero tampoco es como que lo traten súper mal, simplemente es como, ah, pues está loco, ¿no? O sea, se salió de la norma o de lo que sea. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, cuando leímos las hipnosis del libro, que vimos que era como
acá la idea de Satanás y todo, yo decía como, ¿en qué instante va a entrar? O sea, digo, con el gato sí dije, tiene ahí un elemento mágico, pero dije como, ¿en qué instante va a entrar esta parte como más, no sé, terrorífica quizá? Y justo con lo del apartamento, yo tengo el trauma desde la vez pasada con Mariana Enríquez, porque de verdad es un muy buen libro, pero lo que me gusta es que justo ella como que habla de esta orden que roba gente y habla de una Argentina cuando está la dictadura, ¿no? Entonces como que a la gente no le importa que la gente desaparezca porque está en un clima político muy denso y es como, ay, pues desaparece otra persona más. Entonces justo igual, o sea, creo que esa puede ser como otra manera de interpretarlo, o sea, que sí estaba como la parte mística de por qué desaparece la gente, pero pues si lo ven, también podría llegar a ser como, no sé, en la URSS desaparecían gentes, ¿no? O sea, como que llegaban y pues, ya simplemente no aparecías, entonces como creo es como una manera que yo no había pensado, pero desde que como que leía a Mariana creo que se me hace como muy buena de meter como el terror cotidiano con la parte política. Entonces creo que ahí está haciendo este vato también como una crítica, ¿no? A la URSS de esa época, que es como el, ajá, pues no sé, o sea, como la desaparición forzada, ¿no? En este mundo que vendría siendo. Y el otro capítulo pues sigue siendo como del vato del psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que sigue con la misma onda. O sea, creo que igual estos tres como que yo sí les agarré más hilo y después llegó un punto en el que medio perdí otra vez. Ya después cuando pasó la escena que le gustó a Vislava de los trucos de magia, que a mí ya verdad se me hizo muy creepy, eh, pues no sé, está como interesante. Es que, bueno, ya hablo de ese capítulo. Es el 12 si no mal recuerdo. Sí, sí, si quieres. Bueno, es que ese capítulo me gustó porque lo imaginé. Lo imaginé muy bien. Entonces recordé la película del increíble Castillo Vagabundo de Estudios Ghibli, donde todo se transforma. Y yo dije como, wow, pero irrumpe con lo que venía pasando y de pronto todo se empieza a mezclar y me gustó, o sea, me gustó porque lo pude imaginar y me puse a pensar como, ¿qué estaría pensando? O sea, pero también pensé como, quizá todo esto tiene un rol simbólico que no estoy detectando y como que habría que detenerse a pensar más, pero me gustó en ese sentido, en que fue como un collage de personajes que ya estaban. Bueno, es que hay un mago, y entonces el mago es el que hace todo este show. Y ahí también en ese espectáculo sale el diablo que ya estaba desde antes. Entonces, pues, o sea, es que puedo decir que me gustó, pero no puedo hacer el análisis hermenéutico que merecería, ¿no? No sé, ¿a ustedes les gustó ese fragmento, ese capítulo? Yo la verdad no tengo una gran capacidad de imaginarme los escenarios así. Yo sí me perdí un cachito en esos fragmentos cuando estaban contando todo el show que tenía que volver a releer porque decía: "Espérate, espérate, ¿qué acaba de leer?". Y justo, bueno, cuando pasa la escena del gato, cuando le quita la cabeza, dije: "Espérate, espérate, ¿qué estoy leyendo otra vez?". Entonces tenía que volver a releer el mismo párrafo, la misma hoja, porque de verdad yo sí me perdí mucho en ese capítulo. No le agarré la onda como que el lado misterioso, mágico para poder entenderlo. Y justo cuando lo estaba leyendo dije: "No manches, o sea, si puedo entender un libro de fantasía, ¿por qué no puedo entender este fragmento que es un mini resumen?", ¿no? O sea, no pasan tantas cosas, pero, pues, a mí se me hizo más complicado entenderlo. Pero se me hizo Sí, muy creepy el gato. o sea, a mí también como que me impactó la manera en que metieron esos trucos de magia cuando te presentan creo que Volant, ¿no? Y al gato y todo esto, y está como la parte del diablo. Pero, ¿sabes? Se me hace como interesante que en cierto modo como que el diablo nos está criticando, bueno, no a nosotros, ¿no? Como a la sociedad URSS en ese instante, que los llama como frívolos y que les importa el dinero y que la ciudad, o sea, como que se me hace interesante porque no sé, creo que la imagen del diablo que nosotros tenemos es como exactamente una persona como frívola y, bueno, no voy a decir una persona, ¿no? Pero como que lo asociamos como con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los pecados, ¿no? De que la avaricia y la furia, ¿no? Y aquí como que siento que este diablo como que más bien nos está criticando a nosotros por ser así, es como, son unas asco ustedes. Entonces, no sé, como que eso se me hace muy, muy interesante ese recurso. Este, y,
No, a mí la parte de la cabeza sí me perturbó, por eso cuando llegó también Verona y como que me dio risa que él también dijo que estaba como muy creepy porque sí estaba como súper raro y la descripción, ¿no? De que le arranca la cabeza y la sangre y como que sigue hablando y no sé, como que rarísimo todo. Entonces, pero se me hizo interesante. O sea, no sé, como que no me esperaba ese capítulo ahí en medio, ¿saben? Menos como que lo que veníamos, ¿no? Viendo. Basbis, perdón. No, es que ahorita que mencionaste, yo subrayé esa frase que, que dice, bueno, son hombres como todos, les gusta el dinero, pero eso ha sucedido siempre. A la humanidad le ha gustado siempre el dinero, sin importarle de qué estuviera hecho, de cuero, de papel, de bronce o de oro. Bueno, son frívolos, pero ¿y qué? También la misericordia pasa a veces por sus corazones. Y ya, me gustó esa frase. Yo quiero decir que ahorita lo que dijo Mitch es que no me esperaba ese capítulo en medio de lo que estaba pasando. Yo siento que fueron como el capítulo de suspenso, 2 capítulos más tranquilos como de puro diálogo, y luego ¡pum!, te meto el acto de magia y pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces también fue como que algo choqueante, así como de espérate. Pero ya, nada más iba a comentar eso, que sí lo sentí así. Y siento que es un elemento que he usado mucho en todo el libro, porque siento que van como capítulos muy tranquilos, luego capítulos donde aumenta como la intensidad de la historia y luego te lo vuelve a bajar otra vez de puro diálogo y luego vuelve a meterte más cosas. Ahorita que estamos hablando de eso me puse a pensar, o sea, porque fue un libro censurado por un tiempo en la URSS, entonces, bueno, ya no está censurado, pero me pongo a pensar si ahora se lo dejarían leer en las escuelas, no sé, en la preparatoria a los estudiantes y qué pensarán, o si no lo dejarán. Quizá en como quien estudia literatura sí, pero no sé si en educación básica se los dejen. O sea, mi pregunta sería como, ¿El maestro y Margarita será una obra que todo estudiante en Rusia lee o que está en los temarios? Porque lo tratan como una de las obras. Entonces, no sé, O estaba sea, yo me pensando. lo imagino tipo, no sé, Pedro Páramo, o sea, sé que Pedro Páramo nunca fue prohibido ni nada, pero me refiero a que como que todos sabemos que existe y como que lo tendríamos que haber leído, pero es como, existe, lo tenemos que leer, pero siento que la gente no lo lee, ¿sabes? Es como que siento que así está como el maestro y Margarita. Sí, quizás por el halo de misticismo de esta idea de, así como nosotros que leímos las hipnosis, ¿no? De que decimos como, y el diablo y no sé qué cosas, y a lo mejor por curiosidad o por haber hecho como, era algo prohibido, los rusos lo lean, no sé, desconozco completamente la cultura rusa, entonces, pues no sé, pero lo que sí siento es que no sé, no sabría qué decir. ¿Tú qué opinas, Verona? ¿Lo leerán o no lo leerán? Yo digo que es algo que deberían leer, pero quizás no lo leen todos. Siento que los de literatura, en cambio, sí lo han leído mucho. Eso estoy como segura, que es como de sus libros de estudio, ¿sabes? Yo te voy a decir que concuerdo. O sea, siento que sí lo conocen, o sí se ha hablado de él, o dicen, bueno, existe esto, fue en una época que pasó esto, pero no así como algo obligatorio. No tanto por que fue censurado, sino más porque es más pesado y siento que pues, o sea, viendo el contexto de aquí, es como más que los jóvenes no agarran tanto ese tipo de lecturas, entonces puede ser que sí lo intenten dar, pero no lo agarren de esa forma, como debe de ser. No conozco la cultura rusa, entonces, pues, no me quiero meter más en pedos. Así, pero si alguien nos ve que sea ruso y que haya estudiado su educación básica, nos manda un mensajito, estaría muy chida. Sí. Estaría interesante, ¿no? Que este video llegue a una persona que hable ruso, que esté aprendiendo español y que este sea su libro favorito. Saludos, persona que habla ruso y que en algún futuro nos escuchará. Imagínense que alguien de aquí consiga como un puesto importante y sea como, encontramos a la licenciada de cultura Sofía Bislava en sus años de juventud hablando sobre el maestro y Margarita Bislava. Oh, no. Pero otra cosa que a mí, como que de un capítulo que creo que en medio nos saltamos, es cuando
habla de este vato que quiere, es que creo que es su tío, ¿no? Del que se murió y quiere quedarse como con el departamento, porque, este, o sea, justo yo, es que no sé, nunca he entendido bien cómo estuvo eso de la propiedad privada en la rusa de Lenin, Stalin, todo extraño. Porque, no sé, o sea, como que se me hace extraño que este güey es como, quiero heredar ese departamento y va a ser muy complicado y todo. Y justo después pasa la parte que leyó Sofía de que nos llaman frívolos y que queremos el dinero y todo. Entonces, justamente ese tipo como que también es muy avaricioso, ¿no? Porque quiere esta idea de propiedad. Entonces, o sea, no sé, como que siento que si necesitaremos a alguien ruso que haya estudiado como a profundidad la historia y nos cuente como qué pex, porque siento que hay cosas que se nos pasan y que a lo mejor solamente ellos lo están captando, ¿saben? Como ese análisis de la sociedad tal cual. Sí, es verdad que es la casa del que murió degollado, ¿no? De Berlioz. Sí, sí recuerdo ese fragmento. Pero sí nos faltaría contexto. Que es curioso, ¿no? O sea, en nuestra educación occidental, como que sabemos muy poco, o sea, educación occidental y educación básica, lo que se nos cuenta de la Guerra Fría es muy poco. O sea, como que le damos más importancia a otros elementos, pero la Guerra Fría no. O sea, yo en mi caso, en lo personal, no recuerdo mucho. ¿Ustedes? Sí, no, yo tampoco. O sea, y justo creo que siempre es como esta visión, o sea, no sé si ubican la de Rocky Balboa cuando pelea contra el ruso Iván, gringa de este mundo, o no sé, la de las tipinas que son matemáticas y también ayudan a hacer creo que al hombre del espacio o la luna, no sé, o sea, como que siempre vemos como la batalla y siempre vemos la parte de los gringos, ¿no? Como, oh, es que ellos torturaron a Laika y la mandaron al cielo y es como, ok, pero como que me gustaría saber qué opinan ellos, ¿no? Así como quizás los alemanes están como traumados con la parte de la Segunda Guerra, que o sea, que es como, no sé, un trauma histórico de que pues no sé, no sé qué se sienta decir como, híjole, a lo mejor mi familia fue nazi, extrañas, pero siempre lo vemos como desde este ángulo. Entonces, sí, yo también siento que, en especial de Rusia, tenemos como un desconocimiento. No sé, siento que Rusia, bueno, ajá, o sea, Rusia como todo ese lado allá y lo que llamamos como Asia y África, como que tenemos mucho desconocimiento, ¿no? De qué es lo que pasaba por ahí, porque, no sé, o sea, yo siento que sí desconozco muchas cosas culturales, pero es como tú decías ahorita, porque tenemos una visión occidental muy gringolandia, ¿no? Entonces, no sé, es como complicado. No se va a decir que sí, sí. O sea, recuerdo cuando estábamos leyendo el libro de... ¿cuál era? El del túnel, que dice, es que me llegó un archivo en inglés, pero no sé leer inglés, ¿no? Y fue cuando dije, espérate, ¿de qué dónde está leyendo el libro, no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estamos, bueno, yo personalmente que estoy muy adecuado a lo que nos enseña más Estados Unidos, ¿no? O sea, el contenido de Estados Unidos siento que es el que más se vende en nuestro país, a pesar de que pues no nos dejan ver otra cosa, ¿no? O sea, estamos más adecuados a ellos. Y ya. A lo mejor hemos de ver programas rusos. Yo vi un documental de la DW. Bueno, no era documental, era un reportaje que entrevistaba a jóvenes y les preguntaba sobre qué sabían del pasado, o sea, qué sabían de la URSS. Y, y te muestran como tres caras, ¿no? Jóvenes que sí saben y que tienen mucho conocimiento, jóvenes que dicen como, sí, lo vi, pero... y otros jóvenes que lo estudian. Entonces, se los voy a pasar, es interesante. Pero sí, siento que nos falta, así en temarios, como conocer la historia de otros lados. Sí, sí, o sea, yo tengo ganas de leer el libro de Svetlana, el que habla, es que no sé cómo se llama, el que habla como el hombre, es que no sé cómo se llama, pero justo creo que habla como de estos hombres homo soviéticos, ¿no? O algo así le llama a ella. O sea, porque siento que, y lo que me agrada de ella es que son como medio crónicas y como que va recolectando testimonios y ella los pone como de manera literaria, entonces creo que eso da como un plus, porque es como darle voz a alguien, o sea, bueno, más bien
o sea, son las voces de gente que sí está pensando como eso, ¿saben? Entonces creo que eso le da como un plus más, que no es como tal cual su percepción de ella, sino es como la percepción de las personas y recopilarlos y transmitirlos. Entonces creo que eso está como interesante. Y sí, o sea, siento que sí nos hace falta bastantillo eso. ¿Qué más? ¿De qué otro capítulo quieren hablar? Yo más quiero decir que ahora sí en el capítulo 14 te entiendes el por qué se llama el profesor y Margarita. Aunque bueno, en sí entiendes por qué se llama el profesor, ¿no? Porque Margarita te la presentan como que existe, pero no te dicen, ella es Margarita, ¿no? O sea, no te especifican que ella es Margarita. Por lo que yo sé y entiendo de la historia, en las siguientes partes ya te lo dicen como el personaje con el nombre, ¿no? Pero siento que el capítulo 14 entró como una muy buena introducción para el profesor y para Margarita, y pues van a ser unos personajes relevantes, porque pues el título está ahí, ¿no? Ellos son como que los principales, pero pues no entraron en el principio, ¿no? Ajá, o sea, yo tengo una duda sobre eso, como, ¿qué opinan de la manera en tratar la historia del autor? Porque, o sea, no sé, como generalmente cuando se llama algo de una manera, como que esperas que aparezca desde el inicio, ¿no? Y aquí, como dices, como que pasamos la parte de Poncio Pilatos y pasamos, y van y se va al psiquiatra y todo de la nada, ya como que a la mitad del libro tal cual te está metiendo el personaje de Margarita, ¿no? Y ni siquiera te lo está presentando tal cual, porque es como una historia a través de la cual te narra quién es esta persona. Entonces, ajá, como ¿qué opinan de ese tratamiento que le está dando el autor? ¿O por qué creen que escogió ese nombre y no lo llamó como, no sé, el gato y sus trucos de magia o algo así? O sea, como que, ¿por qué creen que le dio esa importancia a esos personajes? Y en segunda, como ¿qué opinaron de la historia de amor que cuenta este personajillo? Bueno, yo quiero decir que para mí siento que pues sí hay capítulos con un poquito como de relleno donde te pierdes de tanta información. Y si el título era el profesor y Margarita, pues hubieras dejado un poquito más adelante, ¿no? Porque siento que estuvo bien que Iván es el que empieza la historia y te va llevando un poco el cacho de su historia para hasta llegar con el profesor y digas, no manches, él es el profesor, ¿no? Y él conoció y se casó con, bueno, estuvo con Margarita, ¿no? Entonces ya como que le vas agarrando el hilo de por qué Iván se volvió un poco interesante, porque pues sea como sea, te cuenta el profesor que pues también escribió lo de Poncio Pilatos, entonces entra como en esa conexión que tuvieron ellos dos sin saber la existencia de uno del otro, ¿no? Entonces, pues sí, siento que estaba bien, pero pues sí hay cosas como que sí, tal vez no influyen a la historia, pero pues entramos al motivo del libro, ¿no? Que era la parte satírica del conflicto de la URSS, ¿no? Bueno, de cómo está viviendo la URSS, entonces entras en ese cacho ahí. Entonces puedo decir que son como leer dos libros al mismo tiempo porque entras con ese parte satírico y luego el otro cacho donde está Iván y es más la parte de por qué se llama el título del profesor y Margarita. Y yo estaba pensando justo en eso, porque dije, bueno, tenemos entendido que el que termine, bueno, la que termina escribiendo el libro es su esposa de él, ¿no? Pues puede ser que él había pensado en una forma de escribir el libro y ya cuando llegó la esposa, pues lo acomodó a como ella lo vio o ella lo entendió o como ella pensó que iba a hacerlo. Pues puede ser que haya afectado algo ahí y ya. Pues a mí me gustó. A mí me gustó. eh, bueno, es que voy a meter a un escritor gringo, pero me acuerdo. El libro que leímos del escritor, ¿cómo se llama? Stephen King. ¿Cómo se llamaba ese libro? O sea, él habla sobre un Misery. escritor. Ajá, Misery. Habla sobre un escritor, pero fueron como 400 hojas y no sentimos un vínculo. Y en esta parte, en este capítulo 14 que habla sobre el escritor, pero también habla sobre, bueno, sobre el escritor, sobre su romance, pero también sobre su escritura, me atrapó más. Y creo que me atrapó más porque pues sucede algo con el escrito, si no mal recuerdo. Eh, lo quema. O sea, bueno, es que el escritor plasma el vínculo que tiene con su novela y dice como, pues yo renuncié a mi trabajo en el museo y me dediqué al 100% a trabajar en mi novela, ¿no? Entonces ya con esa frase te construye el vínculo escritor-obra, entonces, este, por eso me gustó, o sea, en poco tiempo como que logró forjar un vínculo o logró plasmar lo que implica la escritura para las personas que escriben, ¿no? No fueron 400 hojas, jaja.
Este, pero sí, o sea, me gustó en esa parte, me gusta el romance que plasma, pero con lo que más me quedo es el vínculo escritor y su obra y cómo, pues así como le tiene amor, también le tiene desesperación y odio, ¿no? Y ese odio llega a tal punto de quemarla, de romperla, de ya no te necesito, ¿no? Y cuando lo hace, me dolió, porque yo dije, no, es mucho tiempo, ¿no? O sea, incluso cuando se queman las bibliotecas es como, es horrible, ¿no? Porque es conocimiento almacenado y tiempo. Entonces, esa parte sí, 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 like, me gustó. Entonces creo que en el libro pues ya son tres cosas, ¿no? Lo que pasa, pues la sátira que comentaba Verona, lo del escritor, bueno, sí, el propio escritor y Pilatos. Entonces el escritor se une con Pilatos, ¿no? Es como, ay, estoy escribiendo Pilatos. Entonces como que de esa forma se logra relacionar y creo que por eso cuesta un poco la estructura. Pero sí, like, me gustó esa parte. Sí, de hecho, no sé si cuando tú nos presentaste la vez pasada, habías dicho que el escritor del libro tal cual había hecho algo parecido con su obra, ¿no? Que creo que tenía como manuscritos, muchos manuscritos y, o sea, no sé, se me hizo como interesante esa parte, como la parte real con la parte de ficción, que es como este maestro creado por él que está hablando como de su creación de su libro, cuando él también hizo como algo similar con su obra, ¿no? Entonces es como extraño, porque también le tomó muchos años, creo, ¿no? Como 12 o no sé cuántos. Sí, es que él escribe este libro y lo quema. Y ya luego cuando vuelve a decir: "Bueno, lo voy a reescribir", se tardó literal su vida en volver a escribirlo, pero, pues, al fin y al caso ni lo terminó. Él fallece, y es cuando su esposa agarra todos los papeles, bueno, todas las hojas, por lo entendido, y empieza a darle orden al libro, y lo termina y lo publican. Pero sí, 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 a lo mejor puede ser que ese cacho de la destrucción de su obra haya sido más el reflejo de lo que la esposa vivió con él, y lo plasmó en el libro, ¿no? O sea, puede ser que realmente no estaba en la idea original que se formara así la historia y ¡pum! Quiso recordar a su esposo como siendo el profesor, ¿no? Puede ser que avancemos más el libro y digamos: "Ah, bueno, se parecen esto y esto a lo que era el escritor", ¿no? Y así fue llevar a su esposo siendo inmemora no, ¿cómo es? ¿Infinito? Bueno, para siempre. Y ya, digo, bueno, sí, ya. Sí, o sea, yo creo que cuando alguien como que, no sé, ordena tu obra o la obra de un escritor es como complicado, ¿no? O sea, es como, no sé, creo que es en París, era una fiesta de Hemingway, que justo hay como varias versiones del libro, pero es porque son como no sé si llamarlos ensayos, pero son como anécdotas que va escribiendo Hemingway cuando era joven, pero es como él tuvo como muchas esposas, entonces como que cada esposa fue como, no, yo quiero meter estas, ¿no? Y otra esposa como, yo quiero meter estas. Entonces, no sé, como que cada compendio te enseña un Hemingway distinto, ¿no? Entonces, pero es como por la selección de cosas que cada una está decidiendo meter como en esa antología. Entonces, no sé, que es como extraño eso. O sea, pero eso se me hace como más, no sé, válido, creo, que cuando, no sé, por ejemplo, si mi papá o mi mamá es escritora y escribe algo, y yo decido como seguir escribiendo como lo mismo, no sé, como que se me hace como chafa, o sea, como, según yo, o sea, se ubican Drácula, ¿no? Según yo, alguien, como un familiar de Bram Stoker, este, hizo como una secuela de Drácula, pero, o sea, no sé qué era, les mentiría, ¿no? Si es como su sobrino, su nieto, whatever. El punto es que alguien escribió un libro y se me hace como, no sé, una profanación a lo que estaba escribiendo el escritor. No se me hace como muy válido a mí. O sea, en cambio, si dices como, bueno, tenía sus manuscritos ahí y le meto un poco de mano para ordenarlos, te lo creo, pero ya que es como, voy a robarme su historia, no sé, no me encanta esa idea, como para continuarla. Ahorita que ahorita que lo dices, pensé en 2 casos. Yo tengo entendido que Dune lo escribió el papá y los demás libros los terminaron escribiendo los hijos. Entonces dije: "Ah, no manches, pues es lo que está diciendo Mitch", ¿no? Y en el otro caso, La Rueda del Tiempo, los primeros libros los escribió el autor y el último libro, cuando él ya estaba en su lecho de muerto literal, dejó sus cosas, se muere y le contratan a Brandon Sanderson. Y él le dicen: "Pues,
es que necesitamos sacar el último libro, ¿no? Porque pues están aquí todo y necesitamos sacarlo, ¿no? Entonces cuando Brandon Sanderson lo agarra, empieza a escribir el libro con todas las notas de él, él agarra el libro y le dice, bueno, aquí está el libro, y la editorial le dijo como de, güey, ¿qué pedo, no? O sea, esto es un chingo, ¿no? No puedo vender un libro de tantas páginas, y lo tuvieron que dividir en 3 libros, porque de verdad, con todas las notas que el autor había dejado, pues, ahora sí que nada más lo acomodó y sacó 3 libros sin querer queriendo, ¿no? Entonces, pues sí, a veces sí se necesita como que acomodar tus piezas, pero pues en el otro fue como más aprovechar el boom de la historia. No he leído los demás de Dune, no puedo decir si hay un gran cambio entre cuando escribió el papá y cuando escribieron los hijos, que pues se note, ¿no? Como que ya no es el mismo, ya no fueron las mismas notas, aunque tengo entendido que sí dejó una que otra nota para seguir la historia, pero no tanto como el libro completo. Es que a mí se me ocurre como la Biblia, que literalmente como que hay un quiebre entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, porque literalmente están escritos como por dos personas diferentes y son como dos ideas de Dios completamente diferentes. Entonces como que siento que eso puede pasar con un libro que no sé, o sea, como que tú captas que el personaje es de tal manera y como que no tiene sentido porque ya te lo escribieron de otra manera. Entonces como que eso a mí me frustra un poquito. Pero no, aquí siento que sí, o sea, justo fue como que él dejó como su libro y estuvo trabajando toda su vida y todo. Entonces, como que se me hace como más, no sé si decir fidedigno, pero pues, no sé, o sea, sí se me hace válido. Pero sí, lo otro igual tendría como que leerlo y decir qué opino de eso. ¿Tú, Luis, qué opinas de la vida? ¿De la qué? De la vida en general, pero Ay, Cuando yo de la no vida. pone Ay, es atención a que la plática. no, es que entendí la vía, pero es que estaba leyendo un chisme sobre el libro. Dicen, se rumora, según una nota clave, un periódico digital, que para diciembre de 2022 se espera el estreno de una nueva versión de la película, una película del Maestro y Margarita, porque ya ha habido versiones para televisión. Entonces, les voy a leer lo que dice la nota. El Maestro y Margarita de Bulgakov ya se rueda para el cine. Una excelente noticia es que la popular novela rusa El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov vuelve al cine. Esta vez en una producción de unos 15 millones de dólares, en una adaptación libre con guión de Román Cantor y el director del filme Mikhail Lokshin. Esta semana, bueno, la nota se escribió en julio de 2021 y ponen, esta semana se supo que el actor alemán August Diel, cuyos créditos incluyen The Young Karl Marx, Inglourious Basterds y A Hidden Life, ha sido firmada para interpretar a Voland, personaje principal del drama ruso, cuya primera versión fue de 1928 y que fue echada al horno por su propio autor y recomenzada en 1931. Y bueno, se espera que salga en 2022, pero han existido otras versiones. Y ya estaba leyendo eso, porque estaba buscando películas y me salió esa nota, que va a salir una nueva. Y también como otro dato curioso que Verona mencionó, es que eh, este libro inspiró a Mick Jagger a escribir Sympathy for the Devil. Entonces, es interesante. sí es interesante. Para la próxima hay que escucharlo. Hay que traer la letra. Sí, estaría bueno. ¿Qué otro capítulo nos falta hablar? Que sea como interesantillo, mencionar algo que se nos esté pasando. Creo que ya, ¿no? O sea, lo interesante del libro, pues ya los tomamos. Ya Sí, o estará. sea, no, es que ustedes llegaron al 15, ¿verdad? No, es que, perdón, es que en el 18 decía algo, pero no, olvídenlo, al 15. Porque les iba a decir qué opinan de esa frase, pero no, olvídenlo. Ok. Este, ¿Qué esperan que pasen en los siguientes capítulos? Ajá, sí, eso. Como que, ¿qué personajes creen que tomen más relevancia? Que abordemos la historia a través de Poncio, Pilatos, o vayamos con el profesor, o sigamos al vato otro. Vas, pues. O sea, por lo que recuerdo de la sinopsis, en la segunda parte del libro
se aborda más la relación de el maestro y Margarita, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces espero más eso. Y pues va a abordar cómo escribió lo de Poncio Pilatos, creo. Y de los capítulos que nos faltan de la primera parte, no sé. O sea, esperaba una cosa de los primeros y no pasó, entonces no sé, ya no me hago, ya no me planteo escenarios. Yo también siento que van a tomar más importancia el profesor y Margarita. Siento que va a ser la historia de Margarita como cuando lo vivió con el profesor, algo va a influir en su vida después de que el profesor está en el psiquiátrico y ya luego va a ser como la Margarita del momento, ¿no? Como en el presente. Entonces, algo va a estar ahí, porque pues los dos, para que sea en el título, debe ser más importantes de lo que pensamos. Sí, es que a ver, les voy a dar como no, no les voy a dar un adelanto, pero les voy a leer como el último párrafo del capítulo 18. Miren, dice, no sabemos qué otras cosas extraordinarias sucedieron en Moscú aquella noche y, desde luego, no vamos a intentar averiguarlo, porque además ha llegado el momento de pasar a la segunda parte de esta verídica historia. Sígueme, lector. Entonces, justamente como que antes de eso te escriben como cosas extrañas, pero no sé, como que me causa como risa y extraño que diga como esta historia verídica, ¿no? Es como, no sé, me agrada esa sátira de la novela, pero sí, yo también espero que en los próximos capítulos, y pues por lo mismo que habíamos leído en la hipnosis y todo, que se aborde más de esta relación profesor Margarita. Y justo, como decía Wisdom, ¿no? Que habla, o sea, el profesor como que tiene un vínculo con su obra, ¿no? Entonces como que creo que también va a explorar justo lo que decía Wisdom, que no exploraron con Paul Sheldon, Stephen King en mi serie, o sea, como que siento que aquí sí vamos a ver el vínculo entre un escritor y su obra, ¿no? Entonces eso va a estar también bueno y va a estar ahí también como Margarita. Entonces yo también espero que sea un poco más claro también, pero no sé si creer que sí va a pasar eso o va a ser igual de confuso que estas primeras partes. Yo también espero que esté más claro. Como que ya nos presentaron a la mayoría de personajes que espero que se queden, ¿no? O sea, ya hemos visto a unos que han fallecido en el lapso de esta primera parte. Entonces puede ser que la cantidad de personajes que salgan en la siguiente sea mínima y ya haga más fácil de leerlo. Y sí, bueno, también siento que también pues no estamos como tan acostumbrados a los nombres, entonces pues es más difícil aprenderte el nombre, ¿no? Porque pues aquí ya a veces son tan monótonos, bueno, tan iguales los nombres que lees un libro, lo acabas y lees otro y es el mismo nombre, ¿no? Entonces, pues es más fácil recordar el nombre, pero aquí pues no estamos tan acostumbrados, excepto por Iván. Sí, y yo a Iván le digo Iván Illich, pero se llama Iván Ivanevolovich, creo, no sé, pero yo también le digo Iván. Y sí, no recuerdo, bueno, Berlioz porque lo asocio con que lo... y el gato, así porque es el gato, ¿no? Pero los demás sí me cuestan trabajo. Yo también espero ver más como de Volant, o sea, en general como que la figura del diablo como que me gusta ver que Pex, porque o sea, justo se me hace como un diablo, o sea, no sé, como que siento que nosotros vemos como el diablo como malo y siento que él como que nos ve a nosotros como malos, entonces se me hace como muy interesante porque no sé en qué punto está el diablo, pero se me hace como que, al menos como que para él nosotros somos los malos, entonces es como algo interesantillo ahí, esa concepción. Y yo había checado algo de que decían que sobre el diablo del Fausto, pero la verdad, o sea, digo, no, yo no sé mucho del Fausto, entonces no sé, no entendí su comparación, pero sí espero ver más al diablo, entonces bueno. Sí, en una parte le dice que nunca has escuchado el Fausto. Alguien le pregunta. Sí, 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 yo también, yo como no entendí la referencia, pero creo que es una referencia. Y no sé si quieran, podemos escuchar la canción de Sympathy for the Devil. Sí, estaría bien como despedida, ¿no? No sé, ¿decimos algo para despedirnos o que vamos a...? No, no te Quién sabe entiendo. por los derechos de autor, ¿eh? Ah, sí, bueno, Que nos es tumben el cierto. video y ¡pum! Bueno, escuchen, si alguien llegó hasta aquí, escuche esa canción. Se la dejamos en la descripción. Sí, sí, sí.
Sí, y pues ya para la siguiente no sé hasta cuál, bueno, terminamos la primera parte Sí, claramente. y quizá empezamos la segunda. Sí, yo digo que sí. Como que, a ver, chécale a cuál podemos llegar. Mira, para no saturarnos. ¿Ya dejamos de grabar o esto lo...? Si Ah, quieren, sí. Va, perfecto. Síganos en nuestras redes Gracias sociales. Gracias. y gracias por escuchar. Suscríbanse y denle click a la campanita. Sí, sí, sí. Gracias. Bye. Bye. Bye.